Neste segundo dia do Seminário Regional do Mercosul, que tem como tema Avanços e Desafios das Políticas Sociais de Combate à Extrema Pobreza na Região, damos início com a apresentação do Instituto Social do Mercosul, com as propostas de linhas de investigação. Com a palavra, o senhor Marcelo Mondelli. Buen día para todos y para todas. Es un placer abrir este panel por la mañana. Y lo que vamos a hacer es un poco, la presentación va a estar dividida en dos partes. La primera va a ser un poco el enfoque que tenemos desde el Departamento de Investigación o las áreas las amplias áreas que compete al departamento que trabaja en el instituto. Y la segunda parte van a ser algunos elementos que nosotros identificamos a través de las fichas que nos fueron enviadas por los 4 países sobre ciertos elementos que pueden tener convergencia para un análisis más profundo y sobre todo salir un poco de la lógica nacional y ver cuáles son los elementos en común que tenemos entre los estados o los nudos principalmente que sugeriríamos o que existen posibles niveles de convergencia. Bueno, primero hacer una introducción de esta concepción de un instituto social del Mercosur, que un poco ayer Cristian hizo un relevamiento, simplemente para esta construcción social regional de los diferentes bloques regionales, y es algo de larga data en América Latina. Tenemos 60 años que estamos tratando de integrarnos y toda esta forma de construir institucionalidad conjunta ha sido lenta, ha sido difícil como de plasmar en instituciones que realmente respondan a los estados. Entonces, este emprendimiento que tiene el instituto o este mandato que tiene no es nuevo, hay muchos organismos regionales que lo han tratado y lo que trata es de mirar la región, o sea, cómo podemos mirar una misma región con los mismos ojos. Es un poco el gran desafío y dejar un poco la lógica nacional. Para el Mercosur, este es un elemento que es interesante, que es difícil de comprender. ¿Dónde se sitúa el Instituto Social del Mercosur como primer punto? Porque nosotros tenemos una gran variedad de órganos y ahí yo pongo dónde está situado el Instituto Social del Mercosur, que depende de la reunión de ministros de Acción Social, y muy vinculado a la CCMAS, que es la Comisión de Coordinadora de Asuntos Sociales del Mercosur, que son elementos nuevos del Mercosur, de un Mercosur que viene con mucha institucionalidad en el ámbito comercial, en el ámbito, sobre todo los temas duros comerciales. Entonces, toda esta nueva institucionalidad social, de la cual es parte del Instituto, junto con el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos, son nuevos desafíos que se plantean en profundizar la dimensión social para la integración regional. ¿Cómo la podemos abordar? Entonces, un poco para dar este marco institucional desde donde nos abocamos. Y ayer preguntaban, creo que la gente de Surinam preguntaba, bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Mercosur se diluye en UNASUR? No, Mercosur va a seguir siendo un Mercosur y va a tratar de fortalecer las instituciones, las pocas instituciones que ha estado creando. Entonces, como contexto institucional introductorio, me parecía relevante por lo menos informar dónde estamos situados. Ven que al margen izquierdo allá están las diferentes Consejo Mercado Común, Grupo Mercado Común, Parlamento de Mercosur, o sea, todos los órganos que con mayores críticas o a lo mejor que no están desarrollando estas instituciones con la rapidez que el Mercosur las necesita, pero bueno, es un proceso lento, es un proceso largo y es un proceso de construcción común. Voy directamente al instituto, cuál es, un poco para dar cuáles son los objetivos del Instituto Social del Mercosur. Como instituto, es la consolidación de la dimensión social como un eje fundamental en el desarrollo del Mercosur. Aportar la superación de las asimetrías. Este es un tema que ayer no salió mucho y el tema de las asimetrías es uno de los temas más importantes que tenemos que tratar. Hablamos de asimetrías estructurales, asimetrías en las políticas. Todos estos elementos tienen que estar contenidos en políticas regionales comunes. Colaborar técnicamente en el desarrollo de políticas sociales, sistematizar y actualizar indicadores sociales regionales, que es otro de los grandes desafíos.
y todo el tema de intercambios y buenas prácticas en materia social. Promover mecanismos de cooperación horizontal e identificar fuentes de financiamiento. Este es el punto, este es el tema. O sea, porque si no materializamos la integración, si no encontramos recursos para la integración, seguimos hablando y van a pasar muchos años más que no nos vamos a integrar. Entonces, todos estos desafíos enormes que tiene el Instituto, solo para mencionar, tiene 4 departamentos: comunicación, intercambio, investigación y administración. Estos son los grandes 4 departamentos que tiene el Instituto Social del Mercosur. Y bueno, esto un poco como preámbulo para ver en dónde estamos embarcados, situados en Asunción, y ahora un poco paso a los grandes desafíos que tiene el Departamento de Investigación y Gestión de la Información, que tiene un amplio margen desde áreas de capacitación, sistematización de indicadores, coordinación de proyectos, todo el tema de gestión de redes, cómo trabajar con el conocimiento, la investigación y el conocimiento aplicado. Y esto es un poco un panorama para ver que desde elementos de cooperación técnica, capacitación, estudios comparativos, hasta coordinar proyectos e investigaciones en otras áreas sociales, es un amplio mandato el que tenemos. A veces es bueno, pero a veces también es decir, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a cumplir todos estos mandatos en el corto plazo? Un poco para ir entrando en tema ahora, estos fueron los temas que salieron de las fichas. Estas fichas que hicimos fueron buscando la prioridad de los aspectos comunes, o sea, cuáles eran las cosas que se podían identificar desde los diferentes países y que podían ser relevantes para desarrollar programas de pobreza extrema implementados en la región. Entonces, identificamos 7 ejes, desde el abordaje conceptual, la mirada de la puesta en programas determinados, los criterios para la incorporación de la familia a los programas y la evaluación del impacto de las políticas, la coordinación de políticas en el territorio, cómo cada uno de los países coordina estas políticas, todos estos elementos, es decir, bueno, ¿cuáles son los temas vinculantes? ¿Cuáles son los temas en común? ¿Cuáles son las cosas que podemos identificar que pueden ser, tener como un lenguaje común? Que esto es el gran desafío. Después aparece el tema de las corresponsabilidades como uno de los temas ahí que tendría un eje para profundizar, la participación social en los programas de pobreza extrema y el tema de monitoreo y seguimiento de programas como uno de los elementos que aparece recurrentemente, porque es una de las grandes necesidades que tiene el Mercosur de informar, dar a conocer qué programas se implementan. Si ustedes piensan que en el área social, en la dimensión general, desde temas de educación, salud, proyectos sociales, se conoce muy poco incluso de los proyectos que FOSEMA ha implementado hace 4 o 5 años, no hay indicadores, no hay. Entonces, decodificación de lo que está pasando en el territorio con esta gestión de la información para que la academia tenga elementos confiables para poder desarrollar como otro conocimiento, o sea, levantar la mirada del Mercosur, que no es un Mercosur comercial de los 90, es un Mercosur que se propone tener a la dimensión social como un eje. Y para que ese eje sea visible, el tema de monitoreo y el seguimiento de los programas es uno de los grandes desafíos que tenemos. Bueno, si empezamos con el primer eje, o sea, el abordaje conceptual que vimos, un poco acá hacemos una breve descripción de algunas de las cosas que ya se plantearon ayer, un poco para retomar este concepto que Argentina pasa, la concepción de ciudadanos como sujetos de derecho, la intervención del Estado, la restitución de los derechos de las personas, en el caso de Brasil, el Plan Brasil sin Miseria, y esos 3 ejes que ayer nombraba Caram, en 3 ejes de garantía de renta, acceso a servicios públicos e inclusión productiva. Para el caso de Paraguay, nosotros pudimos detectar que había un abordaje multidimensional, multicasual, que estos factores inciden en el origen y en la persistencia. El programa Tecoporá es un programa innovador que después Estela nos va a brindar detalles, pero cómo romper en esa brecha intergeneracional de pobreza. Esto a grandes rasgos, Uruguay con las transferencias monetarias como mecanismo de sostenimiento de ingreso que hablaba Manuel ayer, pero sobre todo esto es
¿cómo empezamos a vincular conceptualmente estos temas? ¿Cómo podemos encontrar una plataforma, una base común para que haya interacción entre estos programas o haya identificados en algunas áreas de la región algunos de estos tipos de complementariedad y sobre todo el tema de intercambio de experiencias? Entonces, nosotros identificamos de las fichas que hay diversos discursos y diversas orientaciones en cuanto al abordaje conceptual de las políticas sociales. Y entonces estas interrogantes pueden ser trabajadas en este proyecto. Entonces, una de las preguntas serían, ¿cuáles son las modificaciones en la concepción de las políticas de atención a la pobreza extrema generadas en los últimos 10 años? O sea, este cambio de paradigma, ¿en qué ejes comunes tenemos entre los 4 países y ahora incluido Venezuela? Porque ha habido una profunda transformación en los últimos 10 años, entonces ver en qué medida estas modificaciones tienen un contexto histórico y cómo se proyectan. ¿Cuáles son los abordajes preponderantes de los 4 países? Un poco de lo que hablábamos antes. ¿Cuál es la relación existente entre estos abordajes conceptuales y los contextos sociopolíticos nacionales? ¿Cómo eso se interactúa? ¿Cómo poder atender esta transformación de los contextos políticos nacionales, los cambios políticos en cada uno de los países, que siempre está sujeto a cambio? Bueno, en el caso de Paraguay es más complejo, o sea, un desarrollo profundo del área social y viene otro gobierno y simplemente desconoce completamente lo que se había acumulado. Entonces, eso es una de las grandes dificultades que tenemos en América Latina, que siempre estamos empezando de nuevo todo, aquello del Big Bang permanente. Entonces, ¿cómo darle continuidad a estas cosas? ¿Cómo darle continuidad en el tiempo a los programas que se conozcan, que se difundan? O sea, cómo los elementos que trabaja Mercosur para poder sacar a la luz que hay un eje que es vinculante, que es un eje, una dimensión social que se está construyendo, que tiene una institucionalidad social que trata de acompañarla. Y esto es un poco el enfoque de ese eje. Y la otra es, ¿en qué medida las expectativas desarrolladas en los últimos 10 años modifican los sistemas de protección social o políticas proveedoras de bienestar en los 4 países? O sea, ¿hay realmente cambios profundos? O sea, ¿se está dando estos cambios profundos en la matriz o está muy vulnerable a las coyunturas políticas, ¿no? O sea, ¿en qué medida eso? Entonces, un poco estas preguntas disparadoras lo que tratan de aportar es eso, ver cómo, si esa conceptualización que se da y ese histórico que se maneja es realmente, estamos pensando en realmente una transformación profunda de la matriz de bienestar. Después hay otro tema que es el tema de la mirada de cada uno de los programas, o sea, dejar la mirada en los programas determinados, ¿no? Caso de Brasil sin miseria, caso de Argentina, de los programas de Centros Integrados Comunitarios y Plan Ahí. En caso de Uruguay, la tarjeta de alimentos, el tema de Paraguay con el Tepocobra. Ahora, no podemos acumular si no tenemos bases de datos sólidas sobre estos programas. Entonces, una de las cosas que creemos que es importante es que todos estos programas tengan una sistematización, que haya un acumulado, que haya una gestión de información y que esa información esté disponible de alguna forma coordinada. Porque parte de la base de que si esa información no está disponible y está como un lenguaje común entre los 4 estados, es difícil poder implementar nuevas políticas. Después otro de los ejes que hablábamos era, bueno, el criterio de la incorporación de las familias a los programas y la evaluación de los impactos. Todo el tema de la familia, de qué capacidad de la familia de acceder a bienes y servicios determinados como básicos. Indicador para establecer, o sea, es una medida, se sigue manteniendo en los aspectos de ingreso como un criterio, o sea, ¿cuáles son las otras cosas que hay que incorporar? ¿Cuáles son las cosas comunes que tendríamos que incorporar como una medición Mercosur? Teniendo en cuenta uno de los elementos que decía al principio, o sea, el tema de las asimetrías regionales es muy complejo, entonces no podemos pensar que una zona de Paraguay o Mercosur, o sea, mirando la región, las asimetrías entre cada una de las regiones y los temas de ingreso, tenemos que tratar de ver que hay elementos estructurales que van a estar siempre influyendo en este tipo de mediciones. Entonces, ¿cómo poder encontrar mediciones comunes en zonas, tal vez por regiones? Se habla tal vez que
Se puede pensar en un Mercosur de regiones, que hayan 10, 12 regiones que tengan más similitud las unas con las otras, no solamente los 4 estados, porque al interior de Brasil hay 15, 20 regiones que pueden tener similitudes. Entonces, pensar en unos criterios de incorporación creemos que es importante y pensar en qué otro elemento puede estar asociado además del ingreso. Bueno, después otra de las cosas que detectamos acá, sobre todo para el tema o sea, por área, o sea, acá un poco los detalles de cada uno de los países. Argentina lo hace por porcentaje de la población, o sea, los 4 indicadores que maneja Argentina, Brasil con el ingreso de 140 reales por persona en situación de extrema pobreza y aquella que tiene entre 70 en renta mensual. Paraguay, el índice de calidad de vida. En Uruguay se trabaja con el índice de carencias críticas. O sea, todos estos elementos o esta canasta de elementos que pueden tener para la medición. Ahora, es importante también ver cómo cada uno de esos criterios se pueden aplicar a una matriz común, o mejor dicho, cómo se podría construir esa matriz común. Entonces, una de las cosas que nosotros pensamos que es pertinente en profundizar en una línea de acción es en qué medida las formas de determinación de la población beneficiaria o participante de los programas se relaciona con los conceptos de multidimensionalidad de la pobreza. ¿Cómo esos elementos se pueden relacionar? Otro elemento podría ser cómo se podría pensar una evaluación con esta metodología cruzando los datos de los programas y de qué manera el impacto de los programas en la calidad de vida de las personas. Aquello que hablábamos ayer en todos los aspectos cualitativos que tendrían que tener las mediciones, que es tan difícil incorporarlo. O sea, cómo poder incorporar mediciones cualitativas y no solamente cuantitativas. Y acá rescato 2 elementos que salieron de los talleres que realizamos en Asunción. O sea, esto de la necesidad de los impactos cualitativos, ¿cuál es el significado que estos programas tienen en los sujetos destinatarios? ¿En qué cambia? ¿En qué medida? O sea, todas las capacidades que las personas empiezan a adquirir desde una población que estaba excluida a empezar a incorporarse al mercado laboral. O sea, ¿cómo se miden todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo se puede pensar que los sujetos destinatarios tienen toda una reconsideración y sobre todo el otro elemento, o sea, qué relevancia simbólica adquieren con relación a la calidad de vida de la población atendida, ¿no? Esto de todo el Estado que invierte en infraestructura pública, todo este tipo de cosas, ¿en qué medida se benefician los destinatarios? Yo creo que estos elementos aparecen porque, como decía lo de las asimetrías, los estados no trabajan de la misma forma y no invierten de la misma forma, por ejemplo, en infraestructura y en servicios básicos. O sea, en qué medida se puede pensar en fondos regionales de convergencia para que esas asimetrías entre lo que destina un estado y otro pueda empezar a asimilarse de alguna forma, tanto en regiones de frontera, tanto en zonas identificadas que podrían ser planes pilotos. Entonces, un poco esto de qué significado tiene tener un proyecto común de integración regional, que es un proyecto político de los estados, si eso no se materializa en una mejora en esas condiciones de vida. O sea, si no, ¿cómo hacemos para romper con esto de esta lejanía que tiene el Mercosur con los ciudadanos? En el caso del FOSEM, por ejemplo, si miramos los proyectos que se implementan en el Paraguay, 90% de los fondos destinados del FOSEM, algo así como 800 millones de dólares, están destinados a infraestructura y planes. Ahora, ¿en qué medida los ciudadanos paraguayos sienten que esos beneficios les corresponden? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pensar en todo esto, en esta relación simbólica que adquieren, no solamente de la perspectiva nacional, sino en el caso de Mercosur, es cómo Mercosur puede contribuir a esas regiones y cómo puede atender esas poblaciones que hasta el momento siguen viendo al Mercosur como simplemente un mecanismo comercial de integración. O sea, ¿en qué medida hay una participación? Y ahí es que se empieza a construir todos los otros elementos simbólicos de ciudadanía, identidad con un proyecto común. Entonces creemos que todos estos elementos aparecen y lo
creo que es el gran desafío, es cómo pensarlo en clave regional. Cómo pensar que hay una matriz regional que tiene sus debilidades, pero a su vez tiene herramientas y tiene, con todas sus críticas, con todos sus elementos que se hayan podido haber demorado en el tiempo, bueno, pero es lo que tenemos. En el caso de FOSEM, si miramos otros proyectos de integración regional, el FOSEM es el único que atiende proyectos de convergencia estructural que es lo más parecido a la Unión Europea. No lo ha podido desarrollar la Comunidad Andina, no lo ha podido desarrollar el Sistema de Integración Centroamericano. Entonces, valoremos lo que tenemos y tratemos de darle a estos proyectos de infraestructura mayoritariamente un corte social, o en qué medida se pueden complementar ambos, ¿no? Pensando toda esta reconceptualización del FOSEM y todos estos fondos de convergencia estructural. Otro tema es el tema de, bueno, el territorio. Hablamos de que tenemos un territorio muy dispar, diverso. Y bueno, lo que detectamos en las fichas era que las transferencias monetarias condicionadas implican, aparte del aporte en ingreso, la necesidad de facilitar el acceso a la población a los servicios. O sea, este elemento de en qué medida el Estado está presente para dar esos servicios, en qué medida está coordinado territorialmente, ¿no? Y el otro elemento es el estímulo de los proyectos productivos que generan mejores condiciones en la inserción y estructura del empleo, o sea, la relación directa entre pobreza y empleo. ¿En qué medida el Estado puede participar de eso y en qué medida estas líneas de acción pueden ser implementadas? Entonces, algunas de las preguntas que nos surgían era, por ejemplo, decía, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en cuanto a la coordinación interinstitucional en territorio? ¿Cuáles son las principales dificultades existentes? Hablábamos de que, o detectábamos que en el caso de Uruguay, a pesar de tener un territorio pequeño, existen reales dificultades en el territorio para coordinar. Bueno, ¿en qué medida, a otra escala, las experiencias que se dan en Uruguay o las experiencias que se dan en Brasil pueden contribuir? Y este es un elemento importante, sobre todo para tener una interconexión de programas en frontera, en todas áreas comunes que puedan ser que sirvan como proyectos pilotos. Y otra pregunta es, ¿se podría pensar de un modelo orientador a partir de las experiencias desarrolladas? Esto es muy difícil por la heterogeneidad propia del territorio sudamericano, ¿no? Entonces, pero un poco para pensarlo en qué medida las formas de coordinar políticas pueden ser implementadas o pueden ser desarrollados proyectos pilotos regionales que puedan empezar a pensar diferente de cómo coordinar territorialmente. Bueno, después, como un nudo que identificamos es el tema de las corresponsabilidades, que no está claro. O sea, que vemos que hay mucho para trabajar en el tema de las corresponsabilidades en el sentido de poder encontrar ejes comunes para la implementación de estas políticas, porque para cada uno de los países existen diferentes significados. O sea, hay semejanzas y diferencias. A su vez se identifican la resignificación en el campo de la implementación de las políticas sociales en este aspecto. Ahora, no llegamos a detectar como un eje conciliador, o sea, que haya un eje común entre las corresponsabilidades de los cuatro países. Entonces, este podría ser otro elemento a ver o a identificar como posible eje a profundizar. Bueno, antes del tema de la participación social en los programas de pobreza extrema, consideramos que era otro eje relevante, como hablamos ayer, en qué medida las políticas están vinculadas con la participación social, el diseño y la formulación de políticas. Y bueno, existen una diversa variedad de experiencias que nos fueron informados. Existen iniciativas de participación. Ahora, como una pregunta nos salta, ¿cuál es la contribución que estos programas generaron al aumentar la participación ciudadana en sus comunidades o organizaciones? Creo que ayer se manifestó la palestra sobre el caso de Venezuela. Bueno, creo que es un aporte interesantísimo, así en qué medida esto genera toda esta participación ciudadana y rompe con la apatía en la época liberal, cuando las personas simplemente, bueno, que el Estado lo haga y si no lo hace el Estado. O sea, ¿en qué medida este sujeto de derecho es activo y quiere transformar su contexto, su región, su lugar su espacio social? O sea,
o el tema sigue con una pasividad, o en qué medida nosotros podemos detectar que estos programas contribuyen a un resignificado de valor social, un resignificado de espacios culturales, espacios públicos recuperados, todo este tema de cómo nosotros podemos darle el significado y involucrar cómo entra la política en eso, en qué medida los actores se sienten que están haciendo política también en esos términos. Bueno, el punto 7 es el tema del monitoreo y seguimiento de los programas, que creemos que es uno de los ejes, o ha sido en el Mercosur, y teniendo todas las experiencias y todos los fondos de la Unión Europea que se han desarrollado para tratar de unificar programas o unificar criterios, ha sido muy difícil. Se ha invertido muchos millones de dólares, en el caso de la Unión Europea, con la reunión especializada de estadística, y los resultados que vemos después de los 5, 6, 7 años son pocos. O sea, es un tema complejo, es un tema difícil de encontrarle toda la parte de encontrar metodologías de medición que sean un poco representativas de las diferentes regiones. ¿Qué conocemos sobre los diversos procesos de acompañamiento a las familias? Era una de las preguntas que surgía. ¿Y cuáles son las principales dificultades y en qué medida ha contribuido el proceso de monitoreo y acompañamiento para un perfil de salida exitosa de la familia, sobre todo vinculado al sistema de bienestar de cada Estado parte? O sea, yo creo que es uno de los ejes más importantes que se presentan. Cómo poder dar seguimiento y cómo poder monitorear todos esos programas implementados. O sea, cómo se hace una gestión de la información diferente, que sea un acceso público, que haya continuidad en todas estas mediciones. Y bueno, desde el Instituto, una de las primeras metas que nos planteamos es poder desarrollar el SIMPIS. Y bueno, creo que contribuye a esto y buscando aliados en el IPEA, buscando aliados en la CEPAL, buscando aliados en otras instituciones regionales que tienen las capacidades para poder encontrar mediciones similares y que están pensando en clave regional. Entonces yo diría que es el tema, y bueno, eso es un poco el panóptico de todos estos relevamientos. Creo que la mirada desde la parte conceptual, desde el abordaje conceptual hasta el monitoreo del seguimiento de los programas, creo que hay 7 áreas que fueron identificadas para poder encontrar y un poco desatar los nudos. Para cerrar un poco, digo que sigue siendo un tema pendiente el tema de las corresponsabilidades, como dije antes, el tema de la coordinación de políticas en el territorio, y en esto de las coordinaciones es cómo un órgano regional puede hacer trabajar a los gobiernos nacionales que empiecen a pensar y a coordinarse de otra forma. O sea, por eso puede tal vez el FOSEM ser un elemento dinamizador de todo esto. Entonces, todas las dificultades que se plantean a nivel nacional, cómo poder encontrar un lenguaje común a nivel regional y poder desarrollarlas. Bueno, no voy a extenderme más, simplemente esto era como una apertura conceptual a estas reflexiones, y más que nada son todas preguntas que quedan abiertas para la reflexión, para el debate, y esperamos que puedan ser una contribución para el seminario. Muchas gracias. Segundo painel deste seminário, intitulado Erradicação da Extrema Pobreza, Políticas, Estratégias e Práticas Institucionais, Alcances, Obstáculos e Desafios, convidamos para compor a mesa o senhor Alejandro Barrios, pesquisador da Universidade Nacional de Moreno, na Argentina. A senhora Luciana Jacu, técnica e pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e assessora especial do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no Brasil. A senhora Estela Garcia, pesquisadora da Universidade Nacional de Assunção, no Paraguai. A senhora Maria del Carmen Midaglia, pesquisadora da Universidade da República, no Uruguai. A senhora Lúcia Cortez, pesquisadora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Brasil. E o senhor Christian Mirza, diretor do Instituto Social do Mercosul.
Passamos a palavra ao senhor Christian Mirza, que será o moderador desta mesa. Bueno, buenos días. Y voy a reiterar lo que dijo Aline hace unos minutos, el sentido de este seminario. En realidad, el seminario es una excusa, un muy buen argumento para un par de jornadas de trabajo, de análisis, de reflexión, pero sobre todo con la intención de contribuir desde perspectivas diferentes a la elaboración de un proyecto pluriestatal que implique a los estados parte del Mercosur en una estrategia conjunta de erradicación de la extrema pobreza en la región. Entonces, esta es una jornada de trabajo en donde hay fallos, hay falencias, hay avances y hay algunas dificultades. Por eso reitero lo que yo le decía a Claudia, bueno, estamos trabajando prácticamente online y no necesariamente con todos los elementos indispensables para cumplir con la agenda en tiempo y forma, y a veces esas son las dificultades que tenemos, pero la idea que esta jornada, como la que va a haber dentro de, bueno, pasado mañana, es un taller de trabajo en donde todos aportan a esa construcción, a esa elaboración. Entonces, este panel pretende aportar una mirada desde la academia, desde la ciencia social, con una mirada, si se quiere, autónoma o de alguna manera independiente de la gestión pública, que implica compromisos y responsabilidades diferentes. Y por eso hemos invitado a los panelistas que me acompañan, que prácticamente no precisan más presentaciones, son todos reconocidos expertos en materia de políticas sociales. Algunos de ellos están trabajando con nosotros, con el Instituto Social del Mercosur desde principios de este año, incluso un poco antes, con la idea de apoyar la tarea del Instituto en la investigación, que es una de las funciones básicas del Instituto. Antes de darle la palabra, vamos a seguir el orden alfabético, si les parece. ¿Les parece? Siempre me toca primero. Bueno, entonces vamos a seguir el orden alfabético y antes de... teóricamente tendríamos media hora cada uno, pero no tenemos media hora cada uno, ¿está claro? Entonces los vamos a perseguir, vamos a decir que lamentablemente se les termina el tiempo mucho antes de la cuenta. 20 minutos. Antes de darle la palabra a Alejandro, hay que recordar, no lo voy a hacer, o sea, no voy a recordar todo lo que planteó Marcelo, pero de alguna manera esa reflexión que será enriquecida con la experiencia y la práctica institucional de Venezuela, la que yo conozco personalmente mucho, porque estoy haciendo ahora mismo una investigación comparada para Claxo sobre el sistema de protección social en Bolivia, Venezuela, Uruguay y Brasil. O sea, conozco muchísimo y hay una riquísima experiencia que va a ser incorporada lógicamente. La idea básica es que aparentemente hay una etapa, estamos transitando o hay una fase de transición en la reconstrucción de las matrices de bienestar en América Latina, particularmente en el Cono Sur, y particularmente en Sudamérica. La pregunta es, ¿hacia dónde va ese modelo de bienestar? La pregunta es si efectivamente esa matriz de bienestar es incluyente o no. La pregunta es si esa matriz de bienestar, cuán frágil es respecto a las coyunturas políticas e institucionales, cuán frágil es y vulnerable a los ciclos económicos. Es decir,
cuál es su estabilidad política e institucional y cuál es su certeza desde el punto de vista económico y de inversión en materia social. Entonces, aquí seguramente ustedes como académicos ya tienen aportes en este sentido, reflexiones, y bueno, la idea es poder intercambiar con total desprejuicio, es decir, sin ataduras de ningún tipo, discutir y poner todo en la mesa. Sin más, entonces le pido a Alejandro Barrios, que es, como se dijo en la presentación, profesor investigador de la Universidad Nacional de Moreno, a que nos presente sus impresiones. Alejandro. Muy bien, buenos días, gracias por la invitación, gracias al Instituto por invitar a la Universidad Nacional de Moreno, que es una universidad nueva en nuestro país, fue inaugurada por el expresidente Néstor Kirchner 15 días antes de su fallecimiento. Es nuestro segundo año en el que tenemos alumnos. Para nosotros es un honor estar hoy acá. La presentación la dividí en cinco partes. La primera, a mí me parece que es necesario que yo explique cuál es nuestro diagnóstico como Universidad Nacional de Moreno sobre la pobreza, más allá de los matices que hay en las áreas sociales. La universidad tiene un diagnóstico y por eso participa activamente de la política pública. Nosotros no somos independientes, nosotros no somos neutrales, nosotros somos parte de un proyecto de país que quiere transformar a la Argentina después de la herencia recibida por el modelo neoliberal. En ese sentido, digo, yo no tengo ningún prejuicio en manifestar mi total adhesión al nuevo modelo productivo de inclusión social que se da en los argentinos a partir del 2003. Las principales políticas que se han implementado para combatir la pobreza desde el año 2003 para acá, quiero presentarles dos experiencias de economía social de Moreno, que la universidad colabora con esas dos experiencias de economía social. ¿Cuáles son los impactos sociales de las políticas públicas? Y fundamentalmente algo que se planteó ayer acá, ¿cuáles son los límites de los indicadores para dar cuenta de los impactos sociales de todo el esfuerzo fiscal que están haciendo los estados para combatir la pobreza? Vamos a ver algunos límites que tienen los indicadores que me parece que como tarea futura sería conveniente que los estados tomen nota de estas limitaciones, incluso para poder legitimar sus propias políticas públicas. Y la quinta parte tiene que ver con algunas conclusiones a partir de esto que voy a presentar. Nuestro diagnóstico sobre la pobreza. Para nosotros la pobreza en Argentina no se debió a ninguna de las características que tienen los pobres. Nosotros no creemos que la explosión de la pobreza tenga que ver con las características especiales que tienen los pobres. En ese sentido, como vamos a ver de una política que implementa la Universidad de Moreno, nosotros no vamos al territorio a estudiar a los pobres. Lo que vamos a ver es que nosotros hacemos exactamente lo contrario. La causa para nosotros de la explosión de la pobreza en Argentina fue la destrucción sistemática del aparato productivo que se dio en la vigencia del modelo neoliberal desde 1976 hasta el 2001, que hay que hacerse cargo que en todo ese periodo solamente fueron 6 años de dictadura, el resto lo hizo la democracia argentina, con los gobiernos que de alguna manera se sentían sujetos a los mandatos de los organismos multilaterales de crédito. Estamos en una batalla cultural para que el pueblo argentino se haga responsable de esto, ¿no? La explosión de la pobreza se debe casi 3/4 partes a un periodo democrático. Si la causa es la destrucción del aparato productivo, la solución no es focalizar en las personas pobres. La solución para nosotros es integral. Y el pueblo argentino ha votado mayoritariamente a favor de una solución integral que sea integrar vía el trabajo, no vía el empleo, vía el trabajo. Para nosotros hay una distinción importante entre trabajo y empleo. Empleo significa que nosotros vamos a ser capaces de generar, mediante el mercado capitalista, trabajo para todos. Y nosotros tenemos una economía plural. Entonces nosotros estamos generando todo el empleo que sea posible, pero aparte también estamos generando todo el trabajo que sea posible a través de empleos que no son empleos asalariados.
Y pretendemos que esos trabajos, a pesar de no ser empleos asalariados, también generen la inclusión social que el pueblo argentino votó mayoritariamente en el 2007 y en el 2011. Para nosotros el trabajo va a ser el mecanismo de integración social insustituible. No hay ningún otro mecanismo para nosotros para volver a recuperar los niveles de inclusión que tenían los argentinos hasta 1974. Ese trabajo tiene que ser de determinada característica para que nos permita combatir la pobreza. No puede ser cualquier trabajo. En Argentina hay una serie televisiva ahora que está teniendo mucho rating, que es de un actor uruguayo que pasea perros, ¿no?, prestándole servicios a la clase media. Nosotros no queremos contribuir a ese tipo de trabajo. Queremos tener trabajos que nos permitan combatir la pobreza. Para eso hay que generar cierto tipo de trabajo, no cualquier trabajo. Y ese trabajo nos tiene que ayudar a disminuir las desigualdades. Con lo cual tenemos que generar trabajo que sea capaz de disputar con el capital. Nosotros queremos volver al 50 y 50 que alguna vez los argentinos conseguimos en el año 1949. Por lo tanto, para la mayoría del pueblo argentino, el trabajo es el mecanismo de integración más eficiente y más eficaz. Más eficiente porque no necesita de ninguna agencia pública que diga si una persona es o no beneficiaria, como se dijo recién acá. Nosotros creemos que el trabajo es el más eficiente porque no necesita de esas calificadoras que digan si esta persona entra o no a este programa. El trabajo es para todos. Pero aparte es el más eficaz porque no solo integra vía el consumo, como se hace con las políticas de transferencia de ingresos, sino que los integra al ciudadano a la división social del trabajo, que es una integración mayor. Con lo cual, para nosotros, el trabajo es la salida. Si la destrucción de la industria, si la destrucción de todo el aparato productivo fue la entrada del pueblo argentino a su peor crisis socioeconómica en la historia, la puerta de salida es la misma. No hay ninguna política social que pueda reparar lo que destruye la economía. Con lo cual, para nosotros, cuando discutimos de política social, discutimos de economía fundamentalmente. Las políticas económicas que nos han permitido dar cuenta de este mandato popular desde 2007 para acá, digo del 2007 porque en el 2003 nosotros perdimos. Solamente Néstor Kirchner gobernó del 2003 al 2007 con el 22% de los votos, sin ninguna legitimidad, más allá de lo que le daba la propia gestión. Las políticas económicas que son fundamentales y que acá recién se mencionaba el tema de las asimetrías. Nosotros tenemos una política económica que difiere en algunos aspectos con las políticas económicas de Uruguay y de Brasil, sobre todo en las dos primeras, que tiene que ver con el tipo de cambio competitivo y el comercio administrado. Nosotros no estamos dispuestos a resignar un solo puesto de trabajo para que vengan las... ¿Se escucha? Para que vengan las importaciones chinas, sí, a destruirnos un solo empleo. Nosotros hemos participado de bilaterales con el gobierno chino donde dejamos claramente que nosotros no vamos a resignar un solo puesto de trabajo para vender 10 litros más de aceite de soja. Entonces nosotros, la política exterior, para nosotros la política de comercio administrado es vital para los argentinos. No solo para preservar los empleos que ya tenemos, sino para generar inversiones. Únicamente, por ejemplo, Adidas puede vender zapatillas en Argentina si se instala en Argentina, cosa que hizo. Únicamente Nike puede vender sus modelos baratos de zapatillas si se instala en Argentina, y así lo hizo en El Dorado Misiones. Y eso lo vamos a seguir haciendo, digo lo vamos y me identifico, vuelvo a repetir porque me siento parte del proyecto. Lo vamos a seguir haciendo porque tenemos el mandato popular de generar trabajo para todo el mundo. Las otras políticas económicas que han permitido mantener este mandato son la expansión de la inversión pública, que nos ha permitido regular el ciclo económico, por ejemplo, en la crisis del 2009. Nosotros no vamos a resignar el crecimiento a cómo nos vaya en el mercado internacional según la División Internacional del Trabajo. Nosotros queremos que el mercado interno sea nuestro motor de crecimiento y para eso hacemos todo lo que hacemos para que la inversión pública regule el ciclo económico argentino. Los créditos subsidiados a la producción, y acá un minuto. No me queda un minuto, pido un minuto para detenerme en este punto porque me parece importante, sobre todo para las políticas sociales. En general, cuando un Estado subsidia a una empresa, cuando un Estado subsidia a una multinacional, cuando un Estado hace lo que hace con la economía privada, es aplaudido por el resto de la sociedad. Ahora, cuando un Estado subsidia, cuando un Estado estimula
a una cooperativa, en general es como que está haciendo beneficencia. En realidad hay una batalla cultural importante para dar en nuestros países sobre qué implica esto de generar las condiciones para que la economía social y solidaria sea sustentable en el tiempo. La energía subsidiada a la producción y a la población, sobre todo, es lo que nos ha permitido que el consumo argentino se vuelque mayoritariamente a producción que tiene destino interno, ¿no? Si uno tiene una parte del ingreso que antes destinaba a las empresas que tienen los servicios públicos, que son empresas extranjeras, y ahora ese consumo está subsidiado, hay una parte del ingreso de la familia que se vuelca al consumo masivo, y ese consumo masivo nosotros pretendemos con la Administración del Comercio que sea abastecido por producción local. No queremos que en nuestro coto o en los tata, ¿sí?, haya solamente productos chinos. Queremos que haya mayoritariamente productos argentinos, y para eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, y para eso a veces cuando venimos a Brasilia tenemos algunos encontronazos con los colegas brasileños por el tema del comercio, ¿no? Porque cuando uno comercia mucho exige... 10 minutos me quedan. Seguimos. Estas políticas nos han permitido generar 5 millones de nuevos puestos de trabajo. Y decimos puestos de trabajo, no decimos empleo. Las políticas sociales para combatir la pobreza, ayer las planteó la compañera, con lo cual no vamos a hacer mucho más explícito. Lo único, la asignación universal por hijo para nosotros, más allá de todo lo que ayer se dijo, para nosotros tiene una importancia que es desvincular el ingreso de los hogares de la suerte de papá y mamá en el mercado de trabajo. Y eso para nosotros es muy importante, sobre todo para mantener el dinamismo del mercado interno. Para nosotros es vital que el mercado interno de los argentinos sea creciente en el tiempo. Por eso es que toda la política pública de todos los ministerios se centra en un solo objetivo, el trabajo. Y el trabajo en Argentina solamente va a estar disponible para todos, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, si tenemos el coraje de pelearnos con quien tengamos que pelearnos, de debatir con quien tengamos que debatir, pero nosotros no vamos a resignar un solo puesto de trabajo por ninguna política comercial, por ninguna política cambiaria, por ninguna política fiscal. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y a discutir todo lo que tengamos que discutir, ahora ya no como lo hacíamos en los 90 bajo las relaciones carnales, ¿no? Ahora lo vamos a hacer con la dignidad nacional. Cuando un funcionario se sienta en una bilateral en Argentina, sabe que tiene un mandato claro. De esa mesa de negociación comercial no se puede salir perdiendo un solo empleo. Por lo tanto, si el funcionario no sabe qué tiene que hacer en esa mesa, es clarito. Tiene que ir a Buenos Aires, renunciar y irse para la casa. Seguimos. Las políticas implementadas de las sociales, ayer fueron nombradas. A mí me interesa detenerme en una solamente, que es en la que nosotros participamos activamente en la universidad, que es esta que viene acá, que es una diplomatura como operador socioeducativo en economía social y solidaria. Por eso decía al inicio que nosotros no vamos a estudiar a los pobres, a los barrios vulnerables, sino que los barrios vulnerables ingresan a la Universidad Nacional. Eso genera algunos ruidos, ¿no? Porque nuestras clases medias altas universitarias a veces se sienten un poco molestas cuando ven entrar muchos morochos, ¿no? A las universidades. ¿Cómo es que yo hice todo este esfuerzo primario, secundario, etcétera, etcétera, y ahora vienen personas que no tienen el secundario terminado en la universidad? Y tenemos algunas restricciones con eso, pero bueno, estamos dispuestos a dar también esa batalla, incluso dentro de nuestro ámbito universitario. Y estos operadores socioeducativos provienen del Plan Argentina Trabaja. Son 3.000 cooperativistas que fueron votados por sus cooperativas para hacer esta diplomatura. La intención de este programa no es capacitar a este orientador. Nosotros tenemos como objeto de la capacitación a la cooperativa. Este orientador tiene que volcar, y hay tutores que siguen a este orientador en el territorio, tiene que volcar todo lo que aprende, todas las nuevas capacidades en la cooperativa. Nuestro objetivo es la cooperativa, no el orientador. Con lo cual es un esfuerzo muy importante y la Universidad de Moreno participa activamente en esta diplomatura, cubriendo todo este territorio.
son 90.000 personas, es un ejército de orientadores que tienen claro que todas las políticas sociales que se hacen, todas las políticas de ingreso, todas las políticas, la única posibilidad material que tienen de ser sustentable en el tiempo es si los argentinos siguen mayoritariamente apostando por un modelo que incluya vía el trabajo. Yo me niego a hablar de la Argentina como un todo, como se está hablando acá de Venezuela, como un todo. Nosotros estamos disputando con la burguesía argentina un proyecto de país que excluye y otro proyecto de país que incluye. Esa disputa la estamos dando todo el tiempo, a cada momento. Y esta diplomatura lo que tiene como fin objetivo, como fin último político, es que los operadores, aparte de ser receptores de esta capacitación, sean sujetos políticos en el territorio para defender eso que es vital para ellos. Los impactos sociales más o menos se nombraron ayer acá. Los argentinos hemos elegido al trabajo como el mecanismo para combatir la pobreza y estamos teniendo relativamente éxito en esa estrategia, a pesar de ser una estrategia que requiere, por supuesto, mucho coraje, ¿no? Porque cuando uno no... 5 minutitos termino. Yo soy... Perfecto, ya termino. Cuando uno gobierna en función de las señales del mercado, uno revalúa la moneda si entran muchos capitales, uno desprotege su economía si tiene presiones de los industriales, y uno gobierna según las señales del mercado y eso es fácil, eso es hacer la plancha. Nosotros tuvimos experiencia en ese sentido con la progresía blanca que nos gobernó desde 1999 hasta el 2001. Cuando uno quiere gobernar en contra de las señales del mercado, ¿sí? Cuando uno va en contra de lo que dice el mercado, tiene que tener determinado nivel de coraje. Y nuestra presidenta ha dado muestras de contar con ese valor. Estas políticas económicas y las políticas sociales nos han permitido estos impactos sobre los indicadores de pobreza y de indigencia, que acá se relacionó indigencia ayer con pobreza extrema. Tenemos ciertos límites con los indicadores que yo quiero comentar un límite que a mí me parece que deberíamos dar cuenta de él. Cuando uno ejecuta políticas públicas en un gobierno pro mercado, es fácil de alguna manera identificar los éxitos o los fracasos o los aportes que hace el Estado midiendo a través de indicadores de ingresos. Ahora, cuando uno forma parte de un gobierno que hace muchísima obra pública, cuando uno forma parte de un gobierno que hace muchísima obra, incluso adentro de los hogares, el Plan Argentina Trabaja es la primera vez que el Estado se va a meter adentro de los hogares. No son obras públicas en la vereda, no son obras públicas fuera del hogar. El vecino tiene que abrir la puerta y permitir que la cooperativa de trabajo ingrese a hacerle el baño, ingrese a hacerle la cocina. Sobre todo en los ambientes húmedos va a haber mucho trabajo ahí para las cooperativas Argentina Trabaja. Con lo cual, los indicadores de ingresos suelen subestimar mucho el impacto que tiene todo el esfuerzo que están haciendo estos países para mejorar la calidad de vida de las personas. Si solo miramos las variables flujo, las variables del ingreso y no las variables stock, ahí estamos de alguna manera subestimando el aporte que están haciendo estos países para mejorar la calidad de vida de las personas. Rapidito, porque quedan poco, dos experiencias de economía social en Moreno. Una es el Banco Social de Moreno, que se creó en el año 2001 para dar cuenta de la emergencia socioeconómica. Estos son los créditos que se han otorgado a pobladores de Moreno, sobre todo gente que está agrupada en cooperativas. Otro programa de Moreno es Hecho en Moreno, que de alguna manera lo que hace es organizar ferias comerciales, etcétera, para dar cuenta de un nuevo consumidor que no solo compra por vía precio, sino que compra también cuando valora ciertas características que tiene de organización la producción. A manera de conclusiones, voy a cumplir perfectamente con el tiempo porque soy economista. La evidencia nos muestra que esta elección que ha hecho mayoritariamente el pueblo argentino a favor del trabajo parece ser que es un camino correcto. Frente al pesimismo que tienen algunas personas sobre que el mercado de trabajo no va a estar disponible para toda la población adulta y que hay que recurrir a la focalización, o los progresistas que plantean el ingreso ciudadano, nosotros
tenemos cierto optimismo en que si hacemos lo que tenemos que hacer, lo que manda el pueblo argentino, podemos generar un escenario de trabajo para toda la población adulta argentina. Obviamente que eso requiere de algunas medidas, de algunas políticas que a veces hacen enojar a algunos, a veces hacen enojar a otros, pero nosotros estamos dispuestos a llevarlas adelante. Los impactos sociales indican que la estrategia ha sido la correcta, más trabajo para reducir la pobreza y la desigualdad, y nos faltan construir estas nuevas estadísticas que ayer acá más o menos se plantearon como un reclamo para que den cuenta de esta nueva actividad que tienen los estados para con la población vulnerable. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que más allá de que seas o no economista, que es una variable totalmente ajena a tu exposición, ha sido realmente perfecta en el cumplimiento del tiempo, y no solamente perfecta en el cumplimiento del tiempo, lo cual sería un formalismo, sino que además aportaste ideas que son revulsivas en el mejor sentido, en el sentido de que aquí se habla de modelos de país y modelos de desarrollo, que es lo que se discute y se debe seguir discutiendo. Acá se discute, y lo planteó Alejandro muy bien, sobre el tema empleo y trabajo, en el marco de un patrón de acumulación capitalista. Hasta donde yo sé, ningún país de los que estamos aquí en el Mercosur, ni aún el más si se quiere, agresivo en el sentido de los cambios en materia económica, se puede decir que sea un país, una economía comunista, socialista, ¿no? Todavía estamos en el marco de un patrón de acumulación capitalista. Y hablar y plantear esta idea de empleo y trabajo me parece realmente muy significativo. Y lo mismo que esta otra idea de política social y política económica de la mano, imbricada, porque durante mucho tiempo precisamente se ha insistido en el divorcio de una y otra, o mejor dicho, que la política social era algo así como apagar incendios que la economía generaba. Y realmente me parecieron extremadamente valiosos tus aportes, Alejandro, para la finalidad que tenemos como grupo de trabajo. Seguimos con Brasil por orden alfabético, y tengo un dilema, pero voy a cortarlo No, Uruguay. No, el orden alfabético es por país, no es por claro. Y entonces, pero sí, en este caso aplico por apellido, entonces Cortés, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, Lucia, nuestra amiga Lucia, también amiga del Instituto Social del Mercosur, de la Universidad Estadual de Ponta Grossa, e depois seguimos com Luciana. Obrigada pelo convite. Vou falar um português pausado, espero que seja possível compreender. O meu portunhol tenho melhorado um pouco, pero não é muito bueno. O tema da proteção social dos países do Mercosul. Eu tenho desenvolvido uma pesquisa recente, que comecei em 2011, com uma hipótese geral. Temos mudanças significativas a partir do ano 2000 na região? Essas mudanças apontam para a construção de um novo modelo de proteção social na região, ou apenas são mudanças pontuais? Numa primeira sistematização sobre esse tema, um ponto de convergência nos países que integram o bloco do Mercosul é o abandono do discurso neoliberal. E esse abandono do discurso neoliberal, que dissocia economia e política social, ele se torna mais evidente com a eleição de governos progressistas, tanto na Argentina quanto no Brasil, Uruguai, e com a Fernando Lugo no Paraguai. Então, nós tivemos uma variável dada por uma questão política, não apenas uma variável do ponto de vista econômico, de mudanças na estrutura produtiva, na inserção da economia. Não, a variável central, ela, me parece, está centrada numa decisão política dos países da região de reverter
um processo de agravamento do quadro social que estava sendo conduzido desde a adoção das políticas neoliberais, como Alejandro bem pontuou na Argentina, no Brasil, que destruiu postos de trabalho, que destruiu capacidade de geração de emprego nos países da região. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, como se coloca o processo de integração regional e em que medida podemos avançar numa construção de um modelo do Mercosul de proteção social. Primeira questão, o nosso modelo de integração regional é um modelo centrado numa proposta intergovernamental. Nas pesquisas que tenho realizado, esse modelo intergovernamental ainda é uma aposta liberal de integração. Por quê? Porque nenhum dos Estados-partes aceita negociar em grande medida a soberania nacional em prol de medidas regionais. Então, é muito mais a junção de medidas que cada país toma internamente, que confluem para uma retomada de um certo desenvolvimentismo na região, mas ainda é muito frágil a construção de espaços ou de políticas supranacionais. Nós ainda não temos um modelo de integração supranacional. Nós temos um modelo intergovernamental e esse modelo é um modelo aberto, é um regionalismo aberto, que permite que cada Estado-parte busque com outros parceiros aliados comerciais. E isso, em alguma medida, fragiliza a construção do bloco. Por que fragiliza? Porque, em alguns momentos, há uma competição muito acirrada dentro mesmo do bloco e destes parceiros do bloco com parceiros externos, com outros países. Uma outra questão a respeito, então, do que passa na região e por que, a partir, então, da década de 2000, há uma retomada do desenvolvimento e há uma retomada da presença do Estado. E aí eu vou trazer uma tese dos liberais, que eu não gosto muito, mas com Milton Friedman sempre coloca. Metade mérito, metade sorte. E isso se evidenciou na região. Nós tivemos um período de valorização do preço das commodities, nós tivemos o fator China entrando fortemente no mercado com importação de commodities aqui da região, principalmente do Brasil, e isso deu um fôlego do ponto de vista econômico, diminuindo um pouco o peso do comércio com os Estados Unidos. E isso, certamente, teve um mérito muito grande, e aí eu vou pontuar o governo Lula, de criar parceiros no eixo Sul-Sul, principalmente buscando na Rússia, na Índia, novos parceiros, para tentar uma mudança geopolítica que permita para a região questionar a sua inserção no mercado mundial. É bom lembrar que nós ainda estamos no mundo com uma divisão internacional do trabalho muito forte e que a América Latina e o Cone Sul ainda fazem parte do capitalismo periférico. Nisso não teve uma mudança estrutural. O que nós estamos é aproveitando uma conjuntura favorável e trazendo, e aí eu trago a questão do mérito, com mérito para repensar questões internas como geração de trabalho e geração de emprego e a retomada do processo de desenvolvimento. Um outro aspecto muito complicado. Até que ponto nós não estamos vivenciando uma desindustrialização velada a partir da importação de componentes para a nossa indústria, e passamos a ser meros montadores. Se você vê tudo que é made in China, é preocupante. Então, uma questão que se coloca urgente é repensar o modelo econômico e a capacidade de criar, aqui no Brasil e na região, um modelo de retomada da indústria como fonte de geração de empregos de qualidade. Porque, se é verdade
principalmente no Brasil, que temos tido dados positivos na geração de emprego, também é verdade que grande parte desses empregos se deu no setor de serviços, com remuneração de 1,5 salário. Se é verdade que temos tido um avanço na proteção social, também é verdade que há uma distinção de 2 níveis de proteção social. Um, muito naquilo que o universalismo básico do Banco Mundial aponta, de criar um patamar único de inclusão, com programas de transferência de renda, e mesmo na Previdência, que aí é salutar que se inclua na Previdência. Mas, ao se fazer isso, também tem se promovido políticas de incentivo a planos de previdência privados complementar, de maneira muito agressiva. Então, o que nós estamos nessa discussão sobre que modelo de proteção social estamos construindo na região, e aqui estou focada muito mais na experiência brasileira, nós aceitamos a crítica que o Banco Mundial nos colocava já na década de 90, que os mais pobres eram os mais ausentes das políticas públicas, e isso é verdade. O modelo de seguridade social, principalmente o brasileiro, estava muito focado na relação de emprego, de maneira que era o vínculo de emprego que dava acesso à proteção na área da saúde, na área da assistência, crédito imobiliário. Com a Constituição de 88, nós ousamos quebrar, em parte, esse modelo. Em parte, porque a Previdência segue sendo contributivista. Segue como regime de contribuição. Embora, recentemente, com mudanças muito importantes no alargamento de inclusão das donas de casas, que estão também incluídas no cadastro único, com uma contribuição de 5% para a Previdência. Isso é uma inclusão importante. E é também uma estratégia importante do governo para arrecadar fundos, porque essa população, principalmente de mulheres, seria público-alvo do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. Então, é uma antecipação que garante uma maior proteção, porque a proteção previdenciária sempre é de melhor qualidade que a proteção assistencial, é bom que se diga isso. A proteção assistencial sempre se faz com critérios de avaliação de necessidade, portanto, de mérito. Você tem que ter prova de meios. A Previdência, não. É direito subjetivo vinculado à contribuição prévia. Então, nesse sentido, ela tem uma garantia muito maior do ponto de vista da proteção que assegura. Tivemos avanços, sim, com algumas leis que diminuiu a contribuição para pequenos empresários e também contribuição na parte rural. Estou tentando achar o número dessas leis, que são medidas recentes da Seguridade Social no Brasil para incluir trabalhador e combater a informalidade do trabalho, mas ainda são medidas pontuais. Na assistência social, nós temos convivido com um dilema, que é um dilema de ter um mecanismo de transferência de renda assegurado pela Constituição, que é o benefício de prestação continuada, muito focalizado para 2 segmentos. Pessoas portadoras de deficiência, que comprovadamente têm incapacidades para o trabalho, ou agora, o BPC Escola, no aprendizado, e idosos que não têm benefícios previdenciários e acima de 65 anos. O corte de idade, 65 anos, é um corte alto, ainda se considerarmos o estoque de população que temos. Muitas pessoas ainda ficam fora do acesso ao BPC. Uma medida mais arrojada seria compatibilizar a idade com o Estatuto do Idoso, 60 anos, como corte, e isso teria como incluir um segmento muito grande dessa população nesse benefício. O BPC ele tem tido uma importante contribuição na redução, sim, da pobreza via transferência de renda. E ele tem criado alguns efeitos também muito complicados. Um certo endividamento dos idosos,
porque se facilitou, ao mesmo tempo, o acesso ao crédito através do BPC. O desenvolvimento e todo o processo é um processo muito contraditório. O acesso ao crédito é uma demanda histórica dos segmentos populares, porque, no Brasil, nós não tínhamos um acesso ao crédito para as camadas mais populares. No entanto, ao se fazer isso sem alguma regulação, num primeiro momento, teve um efeito negativo de endividamento desses idosos, e que, muitas vezes, não é o próprio idoso o agente desse endividamento, mas a própria família, que passa a ter, no BPC, um suporte de renda muito importante. Então, aí também há uma questão delicada de coordenar o acesso ao crédito ao idoso beneficiário do BPC, evitando um superendividamento e, principalmente, uma fuga dessa renda para outros membros da família que passam a se beneficiar desse benefício, não necessariamente atendendo o idoso. Porque, junto a isso, tem crescido casos de denúncia de negligências e maus-tratos a idosos. E esse é um tema que, na assistência, é um tema polêmico. Hoje, com a implantação do SUAS e com os CREAS, que são os Centros Especializados na Proteção Social, uma das grandes demandas que aparece é o atendimento a vítimas de negligência, maus-tratos da população idosa. E, infelizmente, muito ligado com essa questão do acesso ao crédito ou da captura do cartão do BPC por outros membros da família, ou mesmo que não seja da família, pessoas que acabam se utilizando disso. Do ponto de vista da pessoa com deficiência, é uma medida importantíssima. Nós tínhamos um desenho do programa no qual, se o deficiente entrasse ao mercado de trabalho, ele perdia a possibilidade de contar com a proteção do benefício assistencial. E isso gerava um constrangimento do ponto de vista das metas do programa, porque as metas do BPC e desse benefício constitucional é que a pessoa saia da condição de pobreza, que a pessoa tenha uma inclusão melhor. Uma medida muito importante foi permitir que, ao sair do BPC, entrar no mercado de trabalho, se, por qualquer situação, aquela pessoa perde o seu emprego ou volta a precisar do BPC, ele possa ser novamente incluído no benefício. Isso traz uma maior amplitude para as políticas de preparo das pessoas com deficiências para o mercado de trabalho e reduz, do ponto de vista do beneficiário, o medo de perder o benefício caso adentre ao mercado de trabalho. Quanto à questão do Bolsa Família, pelos 5 minutos não dá apenas colocar uma questão pontual. O Bolsa Família, embora dentro da estrutura geral do MDS, ele tem uma interface muito grande com a Secretaria Nacional de Assistência Social, mas ele ainda é um programa de governo, ele ainda não tem a mesma segurança jurídica que o BPC tem, que é um benefício constitucional de transferência de renda. O desenho institucional, quando ele passa para os estados e municípios, ele está alocado, sim, na assistência social, muito embora no governo federal tenha uma secretaria específica para tratar, né, do Bolsa Família, e algumas questões que têm sido apontadas. O valor da transferência, embora tenha sido corrigido e o próprio governo federal tenha sido muito sensível a essa questão, ele ainda é um valor muito abaixo daquilo que se poderia pensar numa efetiva transferência de renda para a retirada da população em linha de pobreza, da linha da indigência, certamente, mas da linha da pobreza, e para conseguir que essa medida seja duradoura a longo prazo. Então, essa é uma questão que se coloca. E como uma questão que perpassa toda a política social e econômica, nós ainda temos um grave problema de contingenciamento de gastos na Seguridade, ainda com a desvinculação de receitas da União, a DRU, né, que repõe o Fundo Social de Emergência, criado lá em 94, como uma medida de estabilidade, com a questão da meta de controle da inflação.
Nesse sentido, há sim uma questão central, porque retira parte de recursos que é da Seguridade. E, mais recentemente, uma medida que ainda teremos que analisar o impacto dela a partir do ano que vem, nos anos seguintes, que é a desoneração da contribuição previdenciária para 40 setores econômicos. Essa medida da desoneração ela não é coisa nova. Na reforma, na emenda constitucional de 2003, que é a emenda da Previdência, aprovada pelo primeiro governo Lula, já havia ali o indicativo disso. O que é novo? Que isso agora está sendo colocado efetivamente como uma medida do governo para assegurar a permanência dos empregos ou para favorecer a criação de novos empregos. Agora, na medida em que afeta setores intensivos em mão de obra, mas não afeta setores intensivos em tecnologia e com alta rentabilidade, como os bancos, por exemplo, qual é o efeito disso do ponto de vista do financiamento da Seguridade Social, não só da Previdência, mas da Seguridade Social como um todo? Essa é uma questão também que se coloca como uma agenda no debate. Do ponto de vista regional, só para encerrar, eu acho que já deu meu tempo, do ponto de vista regional, a questão de maior convergência de medidas e a ideia mesmo de passar de uma integração intergovernamental, ainda no modelo liberal de integração, para, de fato, uma construção supranacional, ou ouso até dizer, uma confederação de Estados, que possamos, então, pensar regionalmente qual é o modelo de desenvolvimento econômico que queremos para a região e como poder, então, trazer benefícios para todos os países que estão compondo o bloco. Eu agradeço e me desculpo, o tempo é curto, são muitas coisas, não dá para trazer todos os detalles. Obrigada. Muchas gracias, Lucia. La verdad que también con muy buenos aportes. Solo para tomar algunos nomás, muy brevemente, en unos segundos, en relación con el modelo productivo. De nuevo está el tema de economía, desarrollo productivo, industria, industrialización, desindustrialización, cómo impacta en el mercado de trabajo, en el empleo, la variable central política. Coincido totalmente, la variable política es la que explica el proceso de transformaciones que se inició no con Lula en el 2002, 2003, sino con Chávez. Mucho antes, en el 99 con Hugo Chávez, empieza esta ola progresista en Sudamérica. Y de alguna manera con cada singularidad, pero es la variable explicativa. Justamente la pregunta es qué pasa más allá de la estabilidad de estos gobiernos progresistas. El dilema de las transferencias de renta, el tema de la seguridad social, cómo se articula con estas medidas de combate a la pobreza, un sistema de seguridad social que tiende o debería tender, o en general tiende a ser universal, como planteaba Alejandro. Bueno, son todas cuestiones que planteó Lucia, entre otras, y que seguramente quedaron muchas en el tintero. Yo la conozco de otras intervenciones del año pasado, del otro año, y sé que hay mucho todavía por conversar, pero vamos a tener seguramente más tiempo. Bueno, ya llegó también para el moderador las instrucciones claras. Vamos entonces a un corte. ¿Cuánto tiempo el corte? ¿10 minutos? 10 minutos para corte, café, y retomamos con Paraguay y Uruguay. ¿Y Brasil?